Ibas a contarnos una anécdota. Sí, que un compañero del Chaco me contó una vez que lo invitó a Jauretche a dar una charla al Chaco, y en la plaza central hay una estatua de Rómulo y Remo con la loba. Y Jauretche le dijo: ¿cómo ponen esta loba que pertenece a otra mitología? Tienen que poner un carpincho. Bueno, esa es su epistemología, digamos. Uno puede sacar muchas conclusiones de ahí. Es graciosa, ¿por qué no un carpincho? Pero también Rómulo y Remo, inmigración italiana, valores universales de una gran mitología de la creación de una cultura, ¿por qué no debía estar también ahí? Esa es la polémica que abre Jauretche, ¿no? Pero él tenía esa salida, ese gracejo, digamos, de duelista, ¿no? Está Rómulo y Remo y no hay un carpincho. Imaginen a un hombre que durante los años 30 defendió con armas en la mano la causa irigoyenista contra el régimen falaz y descreído, aunque casi ningún militante radical se lo reconoce. Imaginen que ese hombre tiene un carácter y unas mañas campestres heredadas del gaucho pampeano. Súmenle un destino errante, un aura de poeta frustrado que se codeaba con el primer Borges, quizás el Borges más lúcido. Agreguen cataratas de fascinación por liderazgos populares como Perón o Frondizi, por mesas de café, por costumbres del hombre del siglo XIX y por el coraje siempre. ¿Tienen ya la idea? Batan ahora todos esos elementos en la coctelera de un país complejo, donde los intelectuales siempre, salvo contadas excepciones, estuvieron mirando hacia Europa. Queda un paso aún: sazonar todo con una personalidad desbordantemente tierna, polémica y pendenciera. Luego, meterlo en un horno de barro y dejar nomás. En mi pueblo el mundo se dividía entre paisanos y los otros. Mis padres, mis hermanos y yo éramos de los otros. También lo era toda la gente importante del pueblo, y también muchos no importantes, porque entraban el panadero y el maestro de pala, el constructor, el albañil, el almacenero y el gallego del mostrador, la maestra y el guarda del ferrocarril. Los otros podíamos ser criollos o gringos, ricos o pobres, pero constituíamos un nivel que estaba bien definido hasta en la vestimenta. Un paisano podía ser alfabeto y leído, pero nunca sería culto. El hombre de pantalones podía ser analfabeto, pero si lo disimulaba era culto por el simple hecho de usarlos. La historia de Jauretche tiene que ver con la historia un poco del pueblo. Jauretche nace en 1901 en el partido de Lincoln. Imagínate que Lincoln se hace ciudad de Lincoln en 1865, quiere decir que sus padres, vaya a ver cómo fue la historia que llegaron acá, su madre fue docente en una de las primeras escuelas que hubo en Lincoln, acá cerquita del municipio de 3 cuadras, donde hoy funciona una vieja panadería de hace muchísimos años. Y de la familia Jauretche se sabe poco. Se sabe algo de Arturo, de haber tenido sus amigos, de haber tenido su café en el bar, donde venía al Hotel Argentino y se sentaba y charlaba con sus amigos hasta altas horas del amanecer. Yo creo que recuerdo haberlo visto una sola vez bajar de un auto con un ponchito en el hombro. Creo que fue para una fecha patria, que creo que también parecía que en muchas fechas patrias él venía, los 25 de mayo venía a Lincoln, tenía varios amigos personales y lo visitaba.
Para la época de la Primera Guerra yo comulgaba con todas las onceras en boga, pues era un mocito pretencioso, imbuido de las mismas. Lógicamente estaba en contra de la neutralidad de Irigoyen y, por supuesto, contra su Congreso de Neutrales de Sudamérica. Fui conservador hasta más o menos entre los 19 y los 20 años. Después se viene a la Facultad de Derecho, donde está en una búsqueda, lee algunos libros anarquistas, por ejemplo, pero tiene la suerte de encontrarse con Mansi, con Homero Mansi. Homero Mansi venía de una familia muy radical y él dice que a través de Mansi empieza a entender lo que es el caudillo. Mansi me dio las explicaciones más orgánicas y poéticas del caudillo. Quizá fue el aporte que más contribuyó a consolidar mi irigoyenismo, que había sido producto de una evolución puramente intelectual en el primer tiempo. Irigoyen para mí era válido como expresión de populismo. Le debo a Homero Mansi la comprensión de Irigoyen por Irigoyen mismo, la comprensión del caudillo. En todo ese periodo, él ambula por el país, en misiones que le encomiendan el radicalismo, y cuando está en Mendoza se produce el golpe del 6 de septiembre del 30 que desaloja a Irigoyen. Cuando se entera de que había un golpe de Estado, toma un revólver, sale a la calle y trata de juntar gente para tratar de oponerse al golpe de Uriburu. Lo acorralan un grupo de conservadores y finalmente lo detienen, la policía, lo llevan al comando del ejército. Y por esas casualidades que tiene la historia, el tipo que tiene el control de la guarnición es Edelmiro J. Farrell. Y Farrell, que no era un tipo muy politizado, pero que era un tipo humano, así ve un muchacho de 20 y tantos años que bajo ley marcial está armado, encuentran con un revólver y que por tanto lo que corresponde es el fusilamiento, y le dice, te tengo acá en el cuartel, cuando sea medianoche que sale un tren te vas y no me pises más Mendoza. Y él se va y se suma a la resistencia radical, que es un fenómeno que los radicales en general no reivindican, porque el peronismo reivindica toda la época de la resistencia, pero los radicales no reivindican que del 30 al 34 hay varios levantamientos radicales, en los cuales están Mansi, Jauretche. Se preparó una nueva rebelión para la noche del 28 de diciembre de 1933. Algunos atacarían en Santa Fe y Rosario, otros en algunas localidades bonaerenses, y un grupo numeroso se preparaba en Brasil para avanzar sobre Corrientes. Al frente de esta última columna de 150 hombres se encontraba el teniente coronel Roberto Bosch, y entre ellos estaba yo. Él hace un poema El Paso de los Libres, en estilo como el de Martín Fierro, estilo gaucho, o como el de Atahualpa Yupanqui, que son muy lindos, y se los dan a Mansi, un día que Mansi lo va a visitar. Y Mansi era amigo de Borges, y entonces Borges le pide a Mansi que le diga a Jauretche a ver si se lo puede prologar. Y se lo prologa, con unas cosas que pasan después, cuando pasa el tiempo y cambian las situaciones.
Muchos años después, Borges publicaba un libro con todos sus prólogos, menos ese prólogo. Así el pueblo anda de pobre como milico en derrota. Le dicen que sea patriota, que no se baje del pingo. Pero ellos con oro gringo se están poniendo las botas. Esos negocios los hacen con capital extranjero. Ellos son los aparceros. Y aunque administran la estancia, casi toda la ganancia la llevan los forasteros. Y esa acción después se va a ir reencauzando, digamos, de la acción de la resistencia armada a una acción de una resistencia de tipo político o metapolítico, mejor dicho, porque Jauretche va, digamos, ya a mediados del año 30, por el año 35, va a promover, digamos, la formación de una organización política como Forja, que se va a plantear recuperar el radicalismo, digamos, el carácter nacional del radicalismo, ¿no? Forja va a ser, por un lado, una fuente, una usina, digamos, que de alguna manera va a trabajar todo lo que se llama el pensamiento anticolonialista o antiimperialista de la época. O sea, Jauretche y otros autores, algunos integrantes de Forja y otros no, constituyen una generación que sentían que la Argentina iba a ser transformada, había una nueva sensibilidad que recorría el arte, la cultura y la filosofía, y esa nueva sensibilidad los va a llevar a pensar estratégicamente en esa Argentina que se venía. ¿No creen que el radicalismo, como estructura, como partido político, digo, nunca se ha hecho cargo de que Jauretche fue un militante radical? El radicalismo no se hizo cargo de que Jauretche y toda esa playa de Forja eran militantes radicales, porque hay muchos radicales que creen que lo son porque son antiperonistas. Y entonces eso los ha llevado a negar una parte de nuestra historia, digamos, ¿no? Antes, el pertenecer a la estructura era, digamos, primordial. Por eso incluso Forja impuso esa condición de que fueran afiliados a la Unión Cívica Radical. Era como que si te ibas del partido, te ibas de la causa. No importaba por ahí tanto lo ideológico, sino el hecho de la pertenencia. Hay que ponerse en los valores culturales de aquella sociedad. En aquella sociedad, un radical que se iba del partido era como que abandonaba a la familia y la dejaba tirada en el medio de la calle. Y Jauretche se había ido. Eso era como un crimen de lesa humanidad para esa mentalidad. Habíamos abandonado el intento de recuperar el radicalismo para su función histórica porque habíamos comprendido que el partido radical no daba más, estaba agotado. Porque cuando un radical empieza a sentirse más radical que argentino, es que ha dejado de ser radical. Es decir, el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción.
Fue el primer banco en emitir moneda para la Argentina, para Uruguay. El primer banco en 1856 en dar un crédito hipotecario. Hay mucha historia alrededor del Banco de la Provincia de Buenos Aires y es el segundo banco de la República Argentina, ahora en tamaño después del Banco Nación. El que maneja el crédito decide qué se produce en el país y qué no se produce. Quién lo produce, cómo lo vende y cómo lo acapara, a dónde lo exporta y en qué condiciones. Determina las condiciones de la plaza, incide en la bolsa. Todo, en una palabra. El secreto de la prosperidad o la decadencia, del desarrollo o el atraso, están en gran manera en los bancos. El banco tuvo muchas idas y vueltas a lo largo de su historia. En 1946, en la gobernación de Domingo Mercante, cuando Juan Perón era llevaba adelante la primera presidencia en la Argentina, bueno, Jauretche asume la presidencia y don Arturo le imprime una fuerte impronta de banca de desarrollo, fundamentalmente en todo lo que hace a apoyo a los productores, a las empresas, a las familias. El crédito hipotecario tiene una gran explosión en ese momento y todo lo que hace al edilicio, a la multiplicación de las sucursales, en un momento que la Argentina expandía los derechos, ampliaba ciudadanía, el banco acompañó fuertemente. Reunido su directorio en sesión que constituye un cabildo abierto de su pasado heroico y su presente promisor, el presidente de la institución, doctor Arturo M. Jauretche, y el gerente general, señor Alberto Tintore, exponen al gobernador de la provincia, coronel Mercante, la obra que se ha cumplido en el último ejercicio, resumen y exaltación de la política de recuperación inspirada por el presidente de la República. En la sede central del banco en la capital federal se cumple la ceremonia fundamental del aniversario. Y cierra el acto el presidente de la institución, doctor Arturo M. Jauretche. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, afirmó, tiene una consigna que corresponde a la de la nueva Argentina: producir, producir y producir. Durante toda esa época, realmente la presencia del banco se consolidó mucho en todo el territorio de la provincia y además don Arturo tenía la clara concepción ideológica de que lo importante en una economía era controlar el crédito. Lo que pocos saben es que don Arturo tuvo uno de sus principales problemas porque le dio un préstamo al Diario de la Prensa. El Diario de la Prensa era muy opositor al gobierno peronista. Y sin embargo, él teniendo las diferencias, y recordaremos todos que eso vendrá con el tiempo, pero ya lo pensaba en ese entonces, él hablaba de las onceras, de aquello lo dijo La Nación, lo dijo la prensa. Sin embargo, le dio un préstamo para comprar una rotativa, eso terminó de generar distancia con el gobierno de la época y él ya venía teniendo algunas diferencias. Y si bien antes y después, sobre todo del 55, siguió apoyando lo que él consideraba la causa del pensamiento nacional, le empezaba a molestar un poco el nivel de adulonería, como le gustaba denominar, y de obsecuencia, ¿no? Él le dijo alguna vez a Perón: cuando todo suena a Perón, el que suena es Perón. Entonces creo que del 1950 a 1955 inclusive tuvo algún tipo de persecución judicial en esos años y por supuesto mucho después con la Revolución Libertadora, y por supuesto que nunca le pudieron comprobar nada porque nunca había hecho nada. Además de ser un hombre honesto intelectualmente, fue honesto materialmente. Me retiré de la política militante en 1950 porque veía lo que iba a ocurrir y nadie me quería entender. Le alerté a Perón del mal que le causarían los obsecuentes, así como lo contraproducente que resultaba una propaganda machacona y personalista. Le dije lo que nadie le decía y ya el hombre se había desacostumbrado a mi franqueza. Vos sabés, el dicho lo conocés. Ese dicho que dice que a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos.
Yo nací con el peronismo también, nací en el 39, así que cuando yo empecé a tener un poco de conciencia, ya mi tío era una figura trascendental en el interior de la familia, todo el mundo giraba la familia alrededor de él. Así que la relación empieza siendo una relación de un chico que mira de abajo hacia arriba a algo parecido a Dios, a una figura inmaculada. Era presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabés lo que era el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires? Llegando al barrio, a mi casa, con un Lincoln Continental color cremita, ese que tenía la rueda grande atrás, así todo el barrio salía a mirar el auto. Y ahí venía a visitar a su sobrino, a mí y a mi hermano en realidad, porque somos dos. Encima. No sé, a lo mejor yo era medio conejito de India. No me extrañaría, porque era en ese sentido, no era de los tipos que te decía, tenés que estudiar, sacate 10, tenés que leer. Más aún, él hizo su carrera de abogado cuando siempre estuvo del año 18 al año 36 estudiando para ser abogado. Pésimas notas. Y además decía, me recibí porque me quería casar, y Clarita me decía, si no te recibí no nos casamos. Así que me recibí para casarme. La otra cosa que tenía, que yo observaba de pibe, era venir caminando, por ejemplo, pará, mirá ese lustrabota. ¿Qué tiene? Mirá lo que tiene puesto. Tiene una ropa finísima. Seguramente se la han regalado. Oiga, ¿de qué pueblo es usted? Y yo soy, qué sé yo, de General Lavalle. Ah, ¿y de dónde sacó esa campera? Me la regaló un hombre de campo que había allá. Dice, qué linda campera, ¿eh? Bueno, gracias. O sea, iba mirando todo. Y todo eso le daba motivo y insumo, era insumo para la construcción de su razonamiento de construcción de la teoría. Jauretche escribía la teoría, pensaba la teoría a partir del hecho, a partir del acontecimiento, a partir de lo que él decía, la causa. Y a veces, en el diálogo con la gente, yo veía que él llevaba las cosas a una situación de antagonismo, que por ahí no hacía falta ser tan antagónico, porque no solamente le gustaba exponer sus ideas frente a una idea diferente, sino él tenía que demolerlo al adversario intelectual, lo tenía que demoler. Y ahí usaba a veces artilugios de la oratoria que no son del todo santos, como la ironía, por ejemplo, que destruye, pero no convence. Yo lo veía a veces que discutía y que discutía mal. Era intemperante en ese sentido. Y después lo conocí yo conmigo, cuando venía diciendo, no digas pavada, mocoso de mierda. Esta es una pavada, ¿cómo vas a decir eso? Pero inmediatamente explicaba, no es así como vos pensás. Y te explicaba, pero primero te pegaba un sopapo. No digas pavada, tonto, pensá antes de hablar. ¿No? Ese tipo de respuestas terribles que a un pibe, viniendo de quien venían, eran muy duras, muy duras. Yo no me lo imagino docente, por ejemplo. Hubiera tenido gruesos problemas con sus alumnos si hubiera sido maestro o profesor. La falsificación de la historia ha perseguido precisamente esta finalidad: impedir, a través de la desfiguración del pasado, que los argentinos poseamos la técnica, la aptitud para concebir y realizar una política nacional. Solo conociendo la verdadera historia me ha permitido articular piezas que andaban dispersas y no formaban un todo. Para apoyarlos en esos ataques a la República. Eso no tengo ningún... Me propongo demostrar que lo de ahora no se puede resolver sin primero entender lo de antes. General, ¿y la pudo acompañar en el lecho de enferma? No, señor. ¿Quién se lo impidió? Mire, yo le voy a explicar. Por favor. Con respecto a varias personas en Buenos Aires, sí, que cuando yo había regresado
de Perú lo hicieron... Tenemos videojuegos que cuentan el Cabildo Abierto, la Revolución de Mayo, por ejemplo, la definimos a penales. Hay juegos que tienen que ver con San Martín, bueno, pero en realidad mi pasión y mi joya, podríamos decir, es el Jauretche. Que tome café, Adri, si querés. A la mierda. Ahí está. Ahí está. Jauretche surge por mi profunda pasión militante y el que me da el empuje final es Ernesto, el sobrino de don Arturo, que le pone la voz y el alma a Jauretche. Y ahí sí, nos lanzamos y creo que la síntesis es, estamos pretendiendo enganchar a las nuevas generaciones desde una herramienta que para ellos es cotidiana, que es lo audiovisual. La mayor alegría que nosotros tenemos es en las ferias del libro hacer a don Arturo Jauretche y después que vuelva a pasar un pibe, 17, 15, y que nos muestre que compró el libro. Yo creo que eso es lo que retroalimenta este Jauretche, ¿no? Este Jauretche interactivo. Si uno mira las fotos de don Arturo, era muy variable su rostro. Como realizadores nos dio bastante trabajo el vasco, como le decían. Doctor, usted a veces usa palabras no demasiado académicas. Cipayo, sonso, tilingo, guarango. Sí, es un vicio de intelectual decir en difícil lo que es fácil. Es una manera de conservar la exclusividad del conocimiento en manos de la élite cultivada. Yo, entre intelectual y argentino, elegí ser argentino. Al decir lo mismo que él dijo casi 30 o 40 años atrás, es increíble la vigencia que tiene su pensamiento. La gente cree que lo estamos interpretando y estamos leyendo párrafos textuales que él dijo en el 50, en los 60 y en los principios del 70. No sé si se lo lee tanto como merece, pero bueno, esa es nuestra intención. Desde un vehículo más ameno, con mayor llegada y mayor penetración, divulgar lo que es la inmensa obra de este pensador nacional, ¿no? Escúcheme un consejo. Si usted quiere acertar siempre con la defensa del interés nacional, haga como yo. Cuando no entiendo algo o tengo alguna duda, me fijo qué dice la nación y sé que debo pararme en el lado contrario. La Universidad Argentina solo es argentina por su radicación geográfica. Su lógico producto serán los filósofos e historiadores que distribuyen doctrinas que se importan. Ingenieros que planifican y construyen sin vincular la obra con el destino nacional. Médicos que curan a los enfermos sin buscar las raíces económicas y sociales de los males. Abogados y jueces que consolidan una estructura jurídica de dependencia. El país necesita una universidad profundamente politizada, que el estudiante sea parte activa de la sociedad y que incorpore a la técnica universalista la preocupación de las necesidades de la comunidad, el afán de resolverlas y que por consecuencia no vean en la técnica el fin, sino el medio para la realización nacional. Arturo Jauretche ha sido quizá más emblemático porque siempre fue un outsider en relación al mundo universitario, porque siempre tuvo una gran capacidad de explicar su pensamiento en términos muy llanos. En cambio, otros pensadores nacionales y populares eran mucho más complejos a la hora de hablar o de escribir, como Hernández Arregui, que es verdaderamente difícil. Y entonces nos parecía que constituía un homenaje que le podíamos hacer a un hombre que, pensando siempre en nacional, que pensando siempre desde aquí hacia el mundo, siempre había sido un poquito como
pateado, para decirlo suavemente, de las instituciones. Ahí está el edificio original, ¿no? Todo. Y esto es lo único nuevo que hemos hecho nosotros, que es este agujero. Consiste en una entrada como si fuera una entrada de subte y hemos habilitado algo que era totalmente derruido, que eran los sótanos del edificio. Hemos habilitado la mitad. La originalidad de Jauretche, a mi juicio, tiene que ver con su capacidad de comunicar. Me parece que eso es esencial en relación a los demás. Mientras que un Hernández Arregui tenía no solo pretensión, sino un nivel intelectual expresado en sus libros impresionante, mientras que Puigros se fijaba mucho en el tema histórico, mientras que Ramos, además de la historia, tenía una militancia fuerte. Jauretche lo que le interesaba era que sus ideas se discutieran en la calle, se discutieran en los bares, que apareciera. En ese sentido, salteaba un poco a la academia, salteaba a la iglesia y trataba de ir o a los factores de poder o a esos sectores medios que muchísimas veces no son conscientes de lo que les interesa. Bueno, y acá hay una exposición sobre Jauretche, Scalabrini. Yo siempre digo cuando hablo como rector que en el caso de una universidad me importa 3 pepinos que se lo repita Jauretche. La cuestión es cómo lo implementamos. ¿Cómo se implementa Jauretche en una carrera de enfermería? En medicina, en ingeniería. No es sencillo el tema. Esto es, cómo nosotros pensamos nuestras profesiones desde nuestras necesidades, desde nuestras realidades. Eso requiere, por supuesto, conocer el mundo, conocer América Latina, conocer otros problemas, pero sobre todo ser muy consciente de lo que nosotros necesitamos, de nuestras carencias, nuestras dificultades. Este predio, Remedios de Calada, en la localidad de Lanús, eran talleres ferroviarios. El producto del desguace del ferrocarril quedan prácticamente desocupados. Eran aguantaderos de roedores y de basura. Y sobre esos talleres se organiza la actual Universidad Nacional de Lanús. El kirchnerismo apuesta a la reconstrucción industrial. Podemos decir que esta etapa del país lo que viene a hacer es a recuperar esa épica del desarrollo industrial, pero en este caso que a nosotros nos toca desde el conocimiento y la ciencia. Hoy, Jauretche he leído mucho más que hace una década. Incluso en una universidad, que es la Nacional Arturo Jauretche, ubicada en el límite entre Varela y Berazategui, que lleva su nombre. Eso es un hecho, creo que impensado hasta para el propio Jauretche. Si uno le decía a Jauretche, usted sepa que va a haber una universidad que lleve su nombre, Jauretche, un buen conocedor de la universidad, militó ahí, iba a ser un poco escéptico. Entonces hoy Jauretche se lee mucho más de lo que se leía. Ahora, mucho menos de lo que debería. Yo creo que Jauretche fue muy claro en explicar lo que son los procesos de imposición cultural del imperialismo sobre los países subdesarrollados, y creo que hoy la Argentina está en ese tránsito, dejar de ser una colonia económica, política y cultural para ser un país independiente. Y en ese tránsito creo que buena parte de los intelectuales de clase media universitaria siguen atados al país colonial, que se asienta sobre un principio de inferioridad con todo lo que viene de afuera. Entonces leer a Jauretche por un sector importante de los intelectuales tradicionales es como que no paga en la universidad, porque Jauretche es nacionalista y porque Jauretche es argentino. Es tan complicado, vivimos tan lejos de todo, ¿no? Yo veo allá qué fácil es todo, esos muchachos que tienen unas vacaciones, que se toman un tren y se van a Venecia, o se van a Viena, o se van a... Muchos intelectuales son de la misma índole de los médicos que proponen complejos vitamínicos al que está necesitando un churrasco, y de los que dan conferencias a los santiagueños en lugar de agua corriente. Están con los peones, con todos los peones del mundo, con los guardas, con todos los guardas del mundo, con los pueblos, con todos los pueblos del mundo. Así, en abstracto.
Sí, me hubiera costado, si hubiera sido director, manejar un grupo. Yo me doy cuenta que no hubiera sido un fracaso. Aparte que el tipo de películas que a mí me gustan, es imposible hacerlos en la Argentina de mediados del siglo pasado. ¿Cómo cuál? Visconti, por ejemplo, ese es el tipo de cine que me gusta. Eso era imposible. No, así que hubiera sido un fracaso. Hubiera sido un fracaso, así como director de cine. En el cine yo soy muy cinéfilo, y en el cine clásico, hoy menos, pero en el cine clásico había siempre actores, muy grandes actores, que trabajaban en pequeños personajes, en pequeños papelitos, pero se destacaban por su... Eso se llamaba cartel francés, porque en los castings figuraban al final, ponían después del último actorzuelo, aparecía, y a veces con la participación, y aparecía el nombre el cartel francés era al final de todo con letras más grandes. Un poco Jauretche era el actor del cartel francés de la política, porque todo el mundo, ¿quién ignora a Jauretche? Y sin embargo, cuando uno va a buscar el papel de él, fue un papel muy pequeñito, actor de cartel francés. Eso, los cinéfilos solamente de antiguos saben lo que significaba eso. No diré que fui su amigo, pero lo conocí bastante, no de pasada. Nos hemos visto en varias oportunidades, incluso en esta casa él estuvo. Y bueno, a él le interesaban las costumbres, la vida cotidiana. Y cuando lee mi libro, claro, quedó un poco deslumbrado, un poco sintiendo que ese libro lo tendría que haber escrito él. Y la prueba está de que después escribe inmediatamente El Medio Pelo, que dicho por él mismo, fue no influenciado, porque es otra cosa muy distinta, pero instigado por la lectura de ese libro, que él vio que ese libro tendría que haberlo escrito él, y lo escribió efectivamente, y tuvo un gran éxito también. Tal vez el único libro de él que ha tenido éxito. Se refiere a Buenos Aires. El libro mío, Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, y el libro de él, El Medio Pelo en la Argentina. Hoy pareciera, las nuevas generaciones, que él fue una especie de prócer del peronismo. Eso es totalmente falso. En aquella época, Jauretche era un marginal, completamente, era un marginal. Había sido, antes fue marginal del radicalismo primero, porque estaba en el grupo Forja, que era un grupo muy minoritario y no demasiado aceptado por los radicales. Tuvo ese gesto, tal vez la militancia política más activa que tuvo fue con el golpe fracasado de Paso de los Libres, que quedó de eso, lo que quedó de Paso de los Libres, que fue políticamente un desastre, fue el libro de Jauretche sobre Paso de los Libres, que un poema gauchesco, que nadie escribía poemas gauchescos en esa época, prologado nada menos que con Borges. Ahí ve, Borges es otro personaje que, si no hubiera sido porque los dividió la política, era otro personaje con que se hubieran sentido muy cómodos Jauretche y Borges, hablando de los tiempos pasados, hablando de los barrios, de los arrabales, eran temas que le interesaban a los dos, ¿no? Es decir, que él hubiera estado más cómodo que con esos políticos de cuarta, con los que no tenía nada que ver y que tampoco lo estimaban demasiado, que con personajes como Borges y Vittorio Campo, o conmigo mismo, que estábamos en lugares diametralmente opuestos. En esa época, las cosas antes es época preperonista. Eso aceptaba muy mezclado. El populismo, el nacionalismo con el liberalismo, estaba todo muy mezclado. Había una cosa más civilizada, digamos. Después empezó la grieta, como se dice ahora. Ya empezó con Perón. Y empezó con Perón, sí, empezó con Perón. Dijo, civilizado, dijo en un momento. Quiere decir que Perón era algo así como la barbarie, ¿no?
Dije civilizado, Sí, civilizado en el sentido de buenas costumbres, no en el sentido más amplio, más grande de la palabra, sino en el sentido de mejores costumbres, de que la gente que tenía que pensaba distinto podían hablar entre sí, como el caso de Jauretche. Jauretche era civilizado en ese sentido, porque podía hablar conmigo y trató de hablar con Victorio Campo, ¿no? Es decir, que eso era la civilización que yo llamaba, y una cosa más. Y después empezó la grieta, es decir, la ideología de populista es antiintelectual. La ideología populista. Eso no hay vuelta de hoja. Los intelectuales todavía no han comprendido que la multitud no odia. Odian las minorías. Porque conquistar derechos provoca alegría, perder privilegios, en cambio, produce rencor. Volví el mismo día del golpe de 1955. Hubiera sido más cómodo quedarse en la orilla de la vereda esperando tiempos mejores, contemplando la polvareda de los derrotados, pero percibí que el ataque a los caídos era solo el pretexto para un ataque más profundo, dirigido al pensamiento que servía de base a la Revolución Nacional. No se trataba de combatir por un gobierno ni por un partido, se trataba de combatir por la nación misma, combatir contra la restauración de la oligarquía y el coloniaje. Va a haber una constante, que él siempre va a estar del lado de las grandes masas populares. Sea Irigoyen, sea Perón, sea Frondizi, él está del lado de las grandes masas populares y trata de acompañarlas, ¿no? Y de interpretarlas. A mí me gusta hablar de ninguneados. Son autores, y Arturo Jauretche en especial, un ninguneado, o sea, se lo omite, no está en la bibliografía, no está donde tiene que estar, está así en las calles, está en la militancia, pero el conocimiento tiene que ser sistemático y entonces él, como es peligroso, se lo ha ninguneado. Que escribe con ánimo proselitista, pero no escribo para ser grato a ningún oído. Las verdades no triunfan tanto por la fuerza que tienen como por la debilidad que introducen en la mentira. Lo que Jauretche está pensando con el medio pelo de la sociedad argentina nace, creo yo, en enero de 1950, cuando él renuncia a la presidencia del Banco Provincia y se aleja, ¿no es cierto?, de todo lo que tenga que ver con el gobierno de ese momento, que es el gobierno peronista. La administración peronista no toma cuenta de Jauretche para nada, al contrario, ¿no? Mercante prontamente va también a entrar en desgracia y Jauretche se queda pensando, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué llega al 55? Entonces, cuando llega el 55, Jauretche dice, lo que pasa es que el peronismo desatendió, digamos, con 1 millón de votos que tenía de la clase trabajadora, ganaba. Le suma 1 millón de votos más del voto femenino, roba. ¿Y de quién se olvida? De nosotros, de lo que somos una suerte de clase media, ¿no? De intelectuales, de empleados acomodados. Y allí nace esa preocupación de Jauretche, que se da cuenta que quien define la política en la Argentina y en la actualidad ocurre lo mismo, y son esas clases medias que tal vez ni son clases medias, sino que es lo que se llama el medio pelo. El medio pelo es aquello que no, digamos, que no es, pero quiere ser. Cuando en la Argentina cambia la estructura de la sociedad tradicional por una configuración moderna que redistribuye las clases,
El medio pelo está constituido por aquella que intente fugar de su situación real en el remedo de un sector que no es el suyo y que considera superior. Y se envenenan contra el país. De ahí sale esa expresión clásica, este país de mierda. Les resulta horrible hacer el sacrificio de llevar a la familia de vacaciones para encontrar que la habitación de al lado la ocupa la mecanógrafa, el peluquero o el repartidor de la leche, que en el restaurante no hay mesa porque lo desbordan las gentes que antes no tenían acceso a él, que los camarotes del tren le son disputados por la multitud en fiesta, que cualquiera ocupa un taxímetro y que hay que hacer cola para comprar el pollo a lo espiedo. La prosperidad de los de abajo molesta al escalón superior. A esa clase quiero y no puedo de la pobreza vergonzante, a quien parece disminuir socialmente el ascenso de los que estaban un poco más abajo, porque se alteran sus jerarquías rutinarias de la importancia social. La actualidad del pensamiento jaurechano es indiscutible. Eso es una cuestión que uno, o sea, con ejemplos tomados de la historia, con ejemplos de las onceras, por ejemplo, cuando habla de los medios de comunicación que defendían la libertad de empresa, hablando de la libertad de prensa. Esto, en la actualidad, lo único que tenemos que decir es que cuando hablamos de los medios de comunicación son actores políticos y ya está. Pero digamos, se le puede cambiar alguna cosita, pero el espíritu de lo que Jauretche está denunciando, que son empresas, cuando hoy las propias empresas decían que eran entidades culturales y por lo tanto podían echar a sus empleados y no pagarle indemnización alguna, ni justificar de por qué prescindían de los servicios de ellos, el que lo denunciaba era Jauretche. América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su propia industria pesada. Cuídese, doctor Frondizi. El enemigo común se embosca pero no depone sus armas. Comenzará con la intriga, seguirá con la difamación, moverá a sus colegas internacionales, lo irá bloqueando día por día, acorralándolo hacia el despeñadero, para obligarlo a hacer macanas. Buscarán ese juego como lo han hecho siempre, con Irigoyen y con el otro. Lo harán con usted y realizarán por tercera vez la vilidísima tramoya de donde resulta que los consagrados por los pueblos son los tiranos y sus opresores la democracia libertadora. Pero que siga vivo a las 10, 11. Sí. Ya es hora como están. Vienen los empleados de Cliva. Los empleados de Cliva vienen. Una nota de premio y especial pronunciamiento. Yo esta tarde viajo a San Martín de los Andes a inaugurar la planta de tratamiento de residuos y no voy a estar mañana. Si quieren venir, arranquen, pero... Arranquen sin mí. ¿Arrancamos solos? No, si yo no llegué a las 7, arranquen. Ministro, 223 votos ayer, la Cámara de 223, 4 en contra y 7 abstenciones. Gracias. Dio media sanción la Cámara de Diputados a lo que es la estatutación del sistema ferroviario. La pregunta es, ¿qué le dice a la oposición, aquella que se abstuvo y aquella que votó en contra? La realidad es que
En tanto y en cuanto se comprenda que es una apuesta de todos los argentinos a un cambio fenomenal que va existiendo, bueno, estamos en el mismo sentido. Tenemos una inversión muy grande en trenes, ¿por qué tenemos que dejarle todo esto en manos de privados para que ganen una rentabilidad que no merecen? Tiene que ser del Estado eso, cuidado, honestamente administrado y garantizándose que no entramos en una situación no deseada como la que sucedió alguna vez cuando se administraban este tipo de situaciones por parte del Estado. Va a dar un resultado muy positivo y el cuidado ese va a permitir que muchos pueblos que se fueron apagando por la inexistencia del tren vuelvan a tener algún brillo cuando encuentren situaciones o posibilidades de estar conectados con el resto del mundo. ¿Qué evaluación hace usted de lo que sucedió ayer en La Salada? Si hoy vos traes cualquier producto de los Estados Unidos es bueno, solamente por venir de los Estados Unidos, pero si lo hacen en Quilmes es una porquería. Esta definición de civilización y barbarie se expresa en todas las formas de vida. Siempre hay alguien que te va a querer mostrar cuál es la buena forma de vivir, que seguramente no condice con lo que tiene que ver con nuestra propia respuesta. Y nuestra tarea tiene que estar en defender lo propio de la mejor manera. Si no sale bien, bueno, en algún momento va a salir, pero defender lo propio, no vivir teniendo que estar dependiendo de lo que piensan los otros, de las decisiones que toman los otros. Yo soy de una generación que se ingresa a la política por la vuelta de Perón, por el principismo de laburar para la vuelta de Perón. Yo soy del 57, en el 73 tenía 16 años, en esos momentos había pibes que les gustaba laburar, porque además daba ventaja con las minas, que era el tema de trabajar con armado. Yo no gustaba de esa situación, me gustaba el hecho de pensar que podría llegar a ser en algún momento un cuadro político. Y eso lo empecé a reflejar en el tipo de lectura que llevaba y por supuesto en algún momento me incliné a Jauretche. La historia de Jauretche es apasionante por lo tosudo y por lo convencido que estaba en términos del pensamiento nacional y me impactó desde el primer momento. Lo tengo releído y leído y releído cientos de veces toda su obra. Cuando nosotros sacamos el primer libro, Sonceras Argentinas y otras hierbas, tuvimos una enorme satisfacción, porque el libro lo publicó Editorial Planeta y después nos contaba la gente de Editorial Planeta que ellos, que tenían derechos sobre el libro de Manual de Sonceras Argentinas, vendieron muchos libros de Manual de Sonceras Argentinas. Quiere decir que algunos que iban por buscar nuestro libro terminaron yendo a la fuente, que es lo que más lindo nos puede pasar a nosotros, que vayan a la fuente para que después se pueda entender que nuestro objetivo, humilde, muy chiquitito objetivo, era emularlo, ni acercarnos a su manera de pensar, emularlo en la forma de defender los intereses del gobierno que representamos. Hay un libro que se escribe, o varios escritos que se escriben después que dice que rememoraban las expresiones de Jauretche que hablaban de al salir salga cortando. Y esa expresión viene de Martín Fierro. Él dice: las armas son necesarias, pero nadie sabe cuándo. Ansina, si andás paseando y de noche sobre todo, debes llevarla de modo que al salir salga cortando. Bueno, la expresión de Jauretche es que esa lengua generada en términos del pensamiento nacional, cuando salga cortando. Que vos no estés diciendo palabras al divino botón, que estés diciendo lo que digas porque tiene que doler, porque corte, porque lastime, digamos, porque no puede ser que uno se fume alegremente ese tipo de discusiones sin decirlo. El primer libro que escribe, que es Al paso de los libres, tiene un prólogo por entonces sarmientino, antisarmientino y de pensamiento nacional que se llamó Jorge Luis Borges. Después lo niega, pero el primer prólogo es Jorge Luis Borges. ¿Existen intelectuales de la talla de Jauretche hoy? No. No, por lo menos que se vean a la luz. Hay tipos que escriben muy bien, hay Horacio González, tipos que escriben muy bien, que a mí me gusta. No voy a calificar a los otros, no soy quien para hacerlo, que a mí me gusta cómo escriben. No hay tipos que tengan además la importancia y el reconocimiento que la militancia le asignaba específicamente a un tipo como Jauretche. Porque no están dadas las condiciones, porque las comunicaciones impiden otro tipo de relación. En ese momento
la mejor forma de trasladarse era por escrito, no había forma de poder hacerlo de otra manera. Convocaban, hacían reuniones donde los cuadros políticos iban a escuchar a los otros la manera de filosofar en términos de la política y miraban con mucho aprecio ese tipo de situaciones y no se minimizaba ese hecho. No somos liberales y dicen que somos fascistas. Decimos que no somos fascistas y dicen que somos comunistas. Yo le pregunto al que me dice eso, si él es papelero. Y cuando me dice que no es papelero, le digo que él es carpintero. Como dice que no es carpintero, le digo que es médico. Y me dice que no es médico. Este es un movimiento de profunda originalidad argentina. Era un movimiento no nacionalista, sino nacionalizante, sin que los grupos dirigentes y la inteligencia quisieran entenderlo. Y apareció este hombre que lo entendió. Porque a Perón no hizo el peronismo lo hizo a Perón y Perón tuvo el talento para darse cuenta cómo había que conducirlo y cuáles los derroteros que quería la multitud y que le convenían al país. Ha leído a Borges, ha leído a los anarquistas, ha leído a los filósofos de la cultura alemanes como Spranger, de donde toma el concepto de colonialismo cultural. Ha leído la historia contemporánea, la historia del siglo XIX, leyó a los revisionistas, los Irasusta, ha leído a Ernesto Quesada, leyó a Saldías. Jauretche tiene un permanente tono burlón hacia la vida intelectual, porque es la vida intelectual que la ve como constructora de un país de minorías, es la vida intelectual que la ve en Sarmiento, al cual respetaba, y se puede decir que él es, en cierto sentido, un Sarmiento invirtiendo en muchos aspectos de Sarmiento, principalmente en la ecuación civilización-barbarie, pero en los enojos, en ciertas formas de escritura, en la vehemencia, en la pasión escritural y en la pasión política, no hay tanta diferencia. O sea, él discutía con el igual cuando discutía con Sarmiento, cuando llamaba soncera muchas frases de Sarmiento. Y es alguien que llevó muy alto la vida intelectual. Fue en su comienzo, hasta su linda autobiografía llamada Pantalones Cortos. Ahí declara ser lector del anarquista Reclus, que no es una simple lectura ocasional, hay algo de anarquista en Jauretche. Anarquista, no en un partido anarquista, que no sé si lo hay, no en un cenáculo misterioso anarquista, sino anarquista como un rebelde trascendental, digamos. Era un hombre de honor, el honor está presente en Jauretche permanentemente, como está en Lugones, como está en Borges. Mucho se parece a Borges en esto, y la ruptura de él con Borges es una de las situaciones más lamentables de la historia cultural argentina, porque Borges es el gran prologuista de las poesías de Paso de los Libres de Jauretche. Se puede decir que fue el último gran escritor que vio en el lector masivo un lector que no había que desdeñar ni escribir para un supuesto inferior nivel de comprensión, como hoy ocurre. Es decir, hay como un gaucho en el interior de ese lenguaje. Por eso la universidad no aceptó que un gaucho metafórico, digamos, hablara de los mismos temas que hablaban los prestigiosos sociólogos franceses. Ese es un tema muy interesante, porque él es víctima también de aquello que denunció. Pero él, ¿qué le agregaba? El gusto por el duelo, que lo compartía con Alfredo Palacio, lo compartió con Lugones, con Lucio Mansilla. Una sociedad de duelistas es una sociedad honorífica. Esto ha pasado ya porque esta es la sociedad de los medios de comunicación. Si cada uno se tuviera que batir a duelo por una ofensa que ocurre en la televisión, que además se inventan para atraer al público, estarían llenas de sangre las calles aledañas a los canales de televisión. De algún modo cayó en una trampa, que es la trampa que tejió sus mismos textos, que es la de creer que estaba todo encerrado en el saber popular sin establecer los vínculos, intersecciones y realimentaciones incesantes que descubrió Gramsci entre la vida popular y las grandes tradiciones intelectuales. Pero estuvo muy cerca de ser el Gramsci argentino también. Cosa que él hubiera criticado también. ¿Qué me vienen con Gramsci?, hubiera dicho.
Volvió porque el gobierno lo ha mencionado, la presidenta lo mencionó muchas veces, como ahora mencionó Marichal. Cuando una voz pública de envergadura, el presidente de un país, nombra un autor, que no es habitual, hay pocos ejemplos en el mundo. Los presidentes ya no salen de una vida cultural compleja, pero en la formación de la presidenta están Jauretche y Hernández Arregui y Scalabrini Ortiz, muy en el primer umbral de la formación de la presidenta, dicho muchas veces por ella, de modo que es obvio que las juventudes que están alrededor de la presidenta evidentemente le den a Jauretche. Hablando concretamente de Juan Domingo Perón. Y bueno, claro que lógicamente esa candidatura que está en el ambiente popular, ¿no? Pero yo tampoco no veo por qué Lanuse no puede ser candidato. ¿No cree que se tiene que autoproscribir? No, porque el día que se autoproscriba, pues, son 10 generales candidatos. Y además, pero lo que tiene que sí, lo difícil es conciliar un comicio limpio y sin proscripciones y un candidato que está en la presidencia, que ha llegado a la presidencia por la fuerza. Pero puede ser. Esto depende de una medida de grandeza. En ese nivel de grandeza es donde tal vez convenga un diálogo entre Perón y Lanuse. Yo sé que Perón va a estar en ese nivel. La cuestión es que esté Lanuse. Sería un diálogo entre la fuerza y la opinión. ¿Y usted no cree que ya se han dado muestras de que ese diálogo puede ser posible aquí en la Argentina? Bueno, eso depende de una cantidad de factores, entre los cuales están los anímicos y también los de las fuerzas de resistencia, porque no se olvide que estamos constantemente frente al crimen desde todos los ángulos. Ahí acaban de ser indultados unos delincuentes que autorizan a los grupos de los Escuadrones de la Muerte porque esto se convierta en un campo de batalla entre guerrilleros y Escuadrones de la Muerte. Ni siquiera han tenido la discreción política de indultar a algunos guerrilleros juntos, al mismo tiempo. Entonces hubiera parecido una cosa pareja. Pero no, los responsables de... Creo que es el escenario de policía que no puede ser indultado. No puede ser perdonado. Son un ejército, no un equipo de producción. Ya están los otros allá, vinieron antes. Bueno, muy bien, ¿qué vamos a hacer? A Jauretche no le habrían gustado estas esculturas. Hubiese preferido que fuera Don Segundo Sombra, el viejo Vizcacha. Son los guerreros de Shi Huangdi, que fue un rey chino muy importante. Y tampoco le habría gustado a Jauretche que Shi Huangdi fuera uno de los personajes de Jorge Luis Borges. Porque Shi Huangdi, por un lado, fue el hombre que quemó todos los libros para destruir el pasado, es decir, con la vana pretensión de destruir el pasado, que eso es lo que marca Borges, pero fue el iniciador de la muralla, al mismo tiempo fue un gran unificador del territorio chino, del idioma, y se hizo un ejército, los tamaños son así, se hizo un ejército de miles de soldados que no tenían ninguno una cara repetida. Cada uno era un personaje individual. Y estos son émulos de aquellos guerreros. No son el viejo Vizcacha, no son Don Segundo Sombra, pero creo, aunque tal vez a Jauretche le pareciera que esto es un pecado de intelectual, creo que también son reivindicadores de una historia. Todo el que piensa demasiado tiene muchas contradicciones, y él las tenía porque era un pensador. Tenía una actitud que también formaba parte de su discusión permanente con la intelectualidad, con los dirigentes políticos, con los gobernantes. Y eso, el tratar de mirar las cosas de otra manera y distanciarse de los que mandan, lo hacía popular. Por eso también, desde la intelectualidad, por eso también desde la intelectualidad, ¿por qué no puedo decir? También tengo yo una versión como Jauretche. Los intelectuales consideraban que él vivía en la periferia, que no era un pensador al cual se lo pudiera
juzgar en el centro del pensamiento. Él decía que era bueno que hubiera confrontación entre generaciones, que a los jóvenes les falta madurez, pero eso es transitorio. Y a nosotros, decía él, que tenía 73 años, a nosotros nos falta capacidad de adaptarnos a las circunstancias, a la realidad, ¿no? Llevamos incorporadas ideas, gustos, tendencias que uno no se puede sacar como se saca un traje. Y entonces siempre decía eso, ¿no? Que se gana con los jóvenes, no con los viejos. Y yo diría que íntimamente no era un partidario de la violencia, pero tenía respeto ante eso, ante los que se sacrificaban. Y también era parte de esa idea de él de que un viejo no puede ser revolucionario, que no puede cambiar, que lleva encima toda su historia, que es hijo de su historia. Y entonces creía que no tenía demasiada autoridad para juzgar a esos que se sacrificaban. La revolución no devora a sus hijos, devora a sus padres. Porque los padres, por revolucionarios que sean, están conformados por un mundo de hábitos, gustos, ideas, de todo lo cual no es posible desprenderse como de un traje. Por eso yo deseo para mis viejos camaradas peronistas que no se pongan en viudos tristes. Espero que contemplen este avance de la juventud con la alegría propia de nuestro movimiento. Seamos el basamento sólido de lo que viene, pero no pretendamos ser los arquitectos de las torres. Nuestro orgullo va a ser sostenerlas desde el ayer. No es posible quedarse a contemplar el ombligo de ayer y no ver el cordón umbilical que aparece a medida que todos los días nace una nueva Argentina a través de los jóvenes. Yo tenía alrededor de 20 años, creo que tenía 20, 21 años. Yo estaba en la Facultad de Derecho estudiando un sábado a la tarde y apareció un amigo y me dice, che, ¿vos sabés escribir a máquina? Yo lo miro y graciosamente ese verano con una amiga mía, como estudiábamos Derecho y para un abogado saber escribir a máquina al tacto es una cosa fundamental, más en aquella época, habíamos ido a la Pitman de loquitas, de pibas sin prejuicios. Entonces le digo, sí, justamente aprendí, tenía una velocidad increíble porque había desarrollado ahí en la Pitman. Entonces me dice, no, porque estuvimos en lo de Jauretche hoy a la mañana y nos dijo que quería escribir y andaba buscando una piba para que lo ayudara dice, sí que si escribís bien, bueno, yo lo voy a llamar y te contesto, te llamo mañana a mediodía a tu casa. Bueno, yo creí que me podía sacar, que para mí era sacarme la lotería, ir a la casa de Jauretche, conocerlo, qué sé yo. Ça va, comme on dit en français. Yo iba a una facultad, primero, donde la gente era horrible, los profesores eran espantosos, yo era peronista. El grueso de la juventud era de la FEDE, digamos, el Partido Comunista tenía gran peso en la juventud. Los sectores nacionalistas eran impresentables, los nazis. Así que yo boyaba en un mundo muy cruel y difícil para mí. Entonces, llegar a la casa de Jauretche fue encontrar un lugar de paz y de tranquilidad, que no me lo daban ni mi búsqueda ni la carrera que seguía, aunque yo tenía gruesos intereses en terminar esa carrera por mi ambición de la justicia.
ni los grupos políticos que había en la facultad, que por ese momento estaban los de Ande, con los cuales yo no me entendía. Entonces llegar a la casa de Jauretche fue encontrar una paz. Encontraba un padre, un escritor increíble, con un talento para empezar a dictar un artículo y terminarlo parado. Ahí empezaba, pongo una hoja y dictaba y lo completaba. Y yo le decía, pero qué bárbaro, doctor, qué bien que lo hace. Me dice, ahora si supiera lo que era yo cuando era joven. Una vez me dijo, usted sabe que tengo no sé cuántos trajes. Y se reía. Incluso una de las cosas que eran muy graciosas es que usaba un moñito. Entonces todo el mundo le decía, usted usa moñito como los gauchos. Y dice, no, dice, imagínese lo que me vienen a decir, que uso moñito como los gauchos. Dice, el moñito, dice había 3 personas en el mundo que usaban el moñito. Gary Cooper, el Alicán y yo. Y ahora el único que quedé soy yo. Estos son los poemas. Le importaba lo que yo opinaba. Esto es muy interesante. No era un pedante que se las sabía todas, sino que escuchaba una chica que iba y le decía, no, tal cosa. Me criticaba, obviamente, cosas que decía, me enseñaba. Pero no me enseñaba de una manera didáctica estúpida, que uno tiende a rechazar, el adulto que se pone en sabiondo. Espero no estar haciendo eso yo ahora. Pero tenía esa manera de mostrar las cosas como con toda naturalidad, como un amigo le dice a uno, che, no hagas esto porque no va. Y entonces me dijo, pero bueno, es así, la política es así, bueno, yo lo que he hecho, lo he hecho porque era necesario hacerlo y uno hace muchas cosas para dormir tranquilo con la almohada, no para que lo aplaudan. Lo mismo ocurrió el 25 de mayo del 73, donde no fue invitado a la asunción del cargo y vio pasar las huestes es desde un balcón de la Avenida de Mayo, que no sé de quién era, sería de algún, no me acuerdo, no me lo dijo, si no me acordaría. Dice para Gladys, colaboradora eficaz y estimulante, a cuyo trabajo se debe gran parte de como a su oficio crítico que aprendí mucho. Diciembre 26 de 1972. Que creo que está bien lograda la expresión de Jauretche. Muchachos, está haciendo tarde esto, así que... ¿Quieres cerrar este concepto o vamos por una pregunta? Terminamos un cachito con esto. Perdona, Nachito. En un momento se me quedé porque estaba acá. Ahí. Sí. Estaba sobre el diario ese. Uno abajo. Muchas gracias. No, por favor. Jauretche se lo merece. En esa ocasión, de ese periodo de enero a mayo, cuando se produce su fallecimiento, es donde yo lo dejo de ver. Ahí es cuando se produce esa anécdota en el café. Un día, en la mesa que está a 2 metros de él, llega una persona común, un parroquiano, se sienta a tomar un café y cuando ve que pasa el pibe que ilustra botas, lo llama para que le ilustre los zapatos. El pibe, en su entusiasmo de que había conseguido un cliente, le empieza a pasar pomada y le zafa en un determinado momento la pomada y le ensucian las medias claritas que tenía este señor. Entonces, este señor responde
Debía ser un gorila seguramente, porque tenía que ser un negrito como vos. Y lo agarra del pelo, le da un tirón del pelo, y dice: salí de acá, andate, porque es siempre lo mismo con esta gente, ¿no? ¿Cómo se va a arreglar el país con esta gente? Que yo hacía los gritos tratando mal al chico. Y Jauretche, que no tenía nada que ver, se levanta, se le dirige al tipo, y con el bozarrón que tenía ahí en el barcito ese chiquito, le dice: hijo de una gran puta, yo te voy a enseñar cómo tratar a la gente. Y le tira un trompazo, le erra, cae sobre la mesa, caen los vasitos del café, el vaso de agua, todo un desparramo, un escándalo. Viene el mozo, se trata de arreglar las cosas, el otro tipo se va. Y él entonces se va a su casa. Cuando llega a su casa, Clarita, la mujer, le dice: ¿pero qué te pasó? Ven con toda la camisa manchada de café. ¿Qué es lo qué te pasó? Te peleaste con alguien seguramente, Arturo. Vos no podés con tu genio. Y entonces él, por toda explicación, le dice lo que pasó, y después le dice esto, que yo diría que es un poco la definición de él. ¿Sabes lo que pasa, Clarita? Yo nunca pude resistir la injusticia. En mi vida me propuse como objetivo fundamental, dentro de los escasos medios que disponía, la tarea de trabajar sobre la mentalidad de las nuevas generaciones para salvarla de la estafa de las que había sido víctima mi generación y las que siguieron. El punto de partida de esa estafa se encuentra en la fórmula consustanciada con la historia tradicional, que presenta la historia argentina como una alternativa agónica entre civilización y barbarie. Y dentro de esa fórmula, la implicancia obligada de considerar barbarie todo lo propio y civilización a todo lo importado. Sabemos que nuestro pensamiento es el pensamiento del pueblo argentino, que no abandonará jamás la política de justicia social, liberación económica y soberanía nacional. No olvide que nada grande se puede hacer con la tristeza.